Buenas tardes, acá estamos nuevamente en la 10ª clase de este método, si no cuento mal. Y bueno, como ya hicimos con el CIFAR y con el Lucanor, clase dedicada a que yo analice algunos ejemplos del libro de Buen Amor para, bueno, para dar una muestra de cuáles son los problemas que van a aparecer, que tienen que tener en cuenta cuando los trabajen ustedes, ¿no? Lo primero que quería resaltar es que todo el planteo inicial, toda la presentación del exemplum, lo que venimos llamando el marco, está ligado a una cuestión del entretenimiento, de la diversión, del goce, digamos, ¿no? Es decir, empieza con Trotaconventos diciéndole a Doña Grosa que tiene que divertirse más, y después hay una sola copla narrativa, es decir, una sola copla que no está en boca de los dos personajes, y esa concentra una cantidad de alusiones al campo semántico del deseo y el goce, ¿no? Muy notoria como figura ahí. Recuerdan que cuando aparecía este ejemplo en el CIFAR, este va a ser la primera vez que me toca a mí trabajar ejemplos repetidos, así que vamos a empezar a hacer estas comparaciones. ¿Se acuerdan que en el CIFAR este ejemplo me aparecía para decir básicamente, hay un refrán muy apropiado para describir la moraleja del CIFAR en nuestro acervo de sentido común, pero es bastante grosero, así que lo voy a evitar, digamos, ¿no? La idea es, no trates de buscar posiciones más allá de tu condición. Tenía que ver con el estatuto social natural al que pertenece el sujeto. Y acá lo que está en juego es, en esa presentación, lo que está en juego es la complejidad necesaria para participar de la diversión. ¿Sí? Es decir, el hecho de que el espacio de ocio, la posibilidad de plantear el espacio de ocio, depende de una confianza mutua entre los sujetos que participan en él, ¿no? Dice Trotaconventos, non me cunta con busco como el asno con el blanchete. Y, ¿sí? Es decir, está buscando el lugar de confianza para poder plantear lo que quiere plantear, ¿no? Esto implica una cosa fundamental que va a ser muy importante en todo el libro de Buen Amor y en todos los pasajes que vamos a ver, que es que, como verán, quien narra el exemplo y quien es destinatario de la moraleja son la misma persona, ¿sí? Es decir, en el Cifar, el quien narraba el exemplo era el ermitaño y quien debía identificarse o no identificarse con el asno era el Rivaldo. Se le daba en segunda persona, se le daba al otro un sujeto de identificación. Pero acá se da un sujeto de identificación propio, ¿sí? No me pase a mí como el asno. Y esto tiene un problema ejemplar, claramente, ¿sí? Como es una narración que se cuenta para convencer a uno mismo y el otro qué papel juega. Digo, acá la ejemplaridad no está funcionando y lo que está pasando claramente es que ya no estamos más en un terreno didáctico, sino que estamos en un terreno polémico. ¿Sí? Todo el diálogo entre Trotaconventos y Doña Garosa va a ser un diálogo en el cual no están tratando de enseñarse cosas, sino que están tratando de convencerse de cosas o de ganar posiciones en ese diálogo común, ¿no? Eh, el personaje de identificación del oyente, que es la señora, se hace con un rodeo que implica una mayor prudencia, ¿sí? Es decir, cuando lo que se le está diciendo es no te comportes vos como el hombre, no tengas la severidad del hombre, ¿no? Es decir, la está invitando a ponerse en el lugar del hombre, pero como en un segundo plano, digamos, sin una enseñanza explícita, sin ser el sujeto de identificación explícita del relato, y eso significa que hay una mayor prudencia, ¿no? Esa mayor prudencia, esas formas más indirectas, lo que implican son las artes de enseñar a quien no quiere ser enseñado, ¿no? Y eso tiene que ver con la polémica. El ejemplo mismo, fíjense, todo el relato que se va a contar, Trotaconventos lo va a mencionar como un juguete, ¿no? Que quiere decir un cuento divertido, un cuento para divertir. Y fíjense que la esfera del entretenimiento está ya planteada en el término que se usa para contar el relato, ¿no? Eso significa que el planteo se aleja ya de la seriedad y de la utilidad de la materia ejemplar, ¿sí? No es una cosa útil para resolver problemas graves, sino que es una cosa divertida para un entretenimiento. El artículo probablemente lo tengan en la bibliografía obligatoria de Saida Spinner Núñez, que hace comparaciones entre el Conde Lucanor y el libro de Buen Amor, y donde dice que el elemento central de comparación tiene que ver justamente en la contraposición entre un lector que se pone en el lugar de la seriedad y un lector que se pone en el lugar del entretenimiento, ¿no?
El perrito acá se define más por su capacidad de divertir que por una condición social, ¿no? Es decir, más allá de mostrar que el perro es naturalmente más noble que el asno, lo que se insiste muchísimas veces es en su capacidad de dar placer, ¿no? Hay un campo semántico del goce constante que además deriva en un campo semántico erótico, ¿no? Me parece que no es. Podemos considerar la posibilidad de que frases como con su lengua y boca las manos le besaba tenga alguna referencia de tipo erótico. Podemos pensarlo sin sobreinterpretar porque es el libro de Buen Amor. Cuando lean el libro de Buen Amor completo van a ver que esto está presente en todas partes, ¿no? Fíjense que el hombre que aparecía en el Cifar y que era el- el- el que ejecutaba la severidad, acá se transforma en una señora y sus compañías, ¿no? Y eso establece entre el macho perrito, macho asno y la señora también una relación erótica, ¿no? Fíjese que también el error que comete el asno tiene relevancias eróticas, ¿no? Es decir, dice, sus hombros en trambos, perdón, puso sus hombros en trambos sus brazos, ¿sí? La abrazó, ¿no? Es decir, todo este relato fácilmente puede terminar siendo el de un hombre que avanza pidiendo los favores de una dama demasiado rápido sin ser correspondido. ¿Mm? Otra cosa interesante que no aparecía en Cifar y que aparece acá es que el beneficio del perrito es material, no solamente simbólico, ¿sí? Ahí el perrito tenía el amor de su amo, y esto bastaba. Acá dice el relato claramente que le daban de comer, ¿no? Por todo esto. Y lo que sí se repite es la contraposición entre una clase trabajadora y una clase ociosa, ¿no? El énfasis en que el asno es mucho más útil, trabaja mucho más, hace muchas cosas más necesarias, mientras el perrito no lo hace, sino que se ocupa del ocio. Pero estamos hablando de otro tipo de ocio, ¿sí? Porque recuerden que la nobleza, en algún sentido, puede ser definida como la clase ociosa, es decir, la clase que no trabaja. Eh, y esto era un poco lo que pasaba en Cifá. Pero me parece que en este caso estamos justamente en relación con todo lo que vengo diciendo, hablando de un ocio más ligado a la esfera del entretenimiento, ¿no? Fíjese una cosa interesante en cómo se describe el castigo del asno, ¿sí? Es menos grave, no muere como el asno del Cifar, pero hay una representación mucho más detenida, mucho más eh, exacerbada, mucho más salvaje, si se quiere, de los golpes que recibe el asno, ¿no? Hay un goce en esa violencia. Eh, y ahí están las citas con los ejemplos de esto, ¿no? Finalmente la moraleja, ¿no? Eh, en el verso 1407a hay un término, es el término denodado, que claramente apela al atrevimiento, ¿no? La idea de no sea denodado, y que se condice con eso que vimos al inicio. Hay un problema que es acá el de la osadía. Lo que está planteando Trotacomientos es el problema de la osadía y es justamente una captatio benevolentia, por el hecho de que ella está haciendo algo usado que puede ser osado que puede ser rechazado. Esa duda sobre esa osadía es, bueno, la que determina ese verso que está ahí, ¿no? Callar a las vegadas hace mucho provecho. Una vez más va a estar planteado en la moraleja el problema de la natura, ¿sí? Lo que natura non da, se la manca no presta, como alguno de ustedes citó hablando del CIFAR. Pero no parece ser en este caso una naturaleza social como en el CIFAR, es decir, el estatuto nobiliario, sino ligada al talento, ¿sí? Hay una serie de talentos que el perrito tiene y el asno no, ¿no? Y esa es su naturaleza. Aquí también es muy interesante, la conclusión está dada por la necesidad de conocer las propias limitaciones, ¿sí? Una buena intención con malas, ¿se acuerdan que ustedes planteaban esto, en relación con el CIFAR? Una buena intención que no conoce las propias limitaciones termina eh, en un mal accionar. Y eso, como parecía también el CIFAR, muestra que la moral siempre es más compleja. No es un problema de buenas intenciones, no es un problema de hacer cosas que en sí son buenas, sino que tiene que ver con considerar una serie de variables contextuales. Esto que se complejiza cuando consideramos que Trotaconventos está hablando de sí misma, ¿sí? Entonces, donde justamente la pregunta por los adiós, la pregunta es, ¿esto que estoy haciendo está bien o está mal? Y aún así estoy haciendo.
¿no? Eso forma parte de la captativa benevolentia, de la idea de estar avanzando sobre algo de lo que se explicitan las dudas. Fíjese que la última copla se construye en parte a una contraposición, ¿no? Ahí la tienen marcado, donde claramente hay el que cuida, este, que cree, digamos, ¿no? El necio que cree hacer una cosa hace lo contrario y se plantea en esa doble contraposición. Bien, el ladrón que hizo carta al diablo de su alma. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el caso de, bueno, cuando yo expuse este relato para el Conde Lucanor, habíamos visto que la relación entre el Marco y el apólogo era relativamente compleja, ¿no? Es decir, que ese ejemplo donde cuenta básicamente un pacto con el diablo que resulta mal, esté destinado a los agüeros, a tratar de mostrar por qué los agüeros son malos, produce un cierto desfasaje. Y ese desfasaje me parece que puede explicarse precisamente porque había una moraleja oculta que quería ser extraída pero no explicitada. ¿No? ¿Cuál era esa moraleja oculta? Bueno, el problema de los malos consejeros. Si uno analiza el ejemplo de el ladrón que hizo diálogo con su alma, está hecho precisamente para hablar de los malos consejeros. Y esto es lo que ocurre claramente en el libro de Buen Amor. ¿Sí? Acá sí la relación con el ejemplo es natural y de lo que quiere hablar es de la confianza, es de la necesidad de no confiar en malos consejeros. Es un ejemplo dado por Doña Garosa para tratar a Trotaconventos, de mala consejera. ¿no? Es decir, yo no te voy a hacer caso porque sos una mala consejera y mira lo que le pasa a los que eh, hacen caso a los malos consejeros. ¿no? Fíjense que en esto que estoy diciendo, el lugar de las enunciaciones también es acá complejo, ¿no? Ya que el narrador se coloca una vez más en el lugar del personaje ejemplar, ¿sí? También Garosa lo cuenta para decir, no me pase con vos como a, de la misma manera que hacía Trotaconventos con el perrito, y también ese compromiso del propio sujeto lo que implica es una dimensión más polémica y argumentativa que didáctica, ¿no? Esto se refuerza además porque a diferencia de lo que pasaba en el caso del asno y el perrito, esto no solamente pone a la primera persona en el lugar ejemplar, sino que además pone en el segundo lugar, en el lugar ofensivo, digamos, ¿no? Es decir, si Doña Garosa se pone a sí misma en el lugar del ladrón, está poniendo a Trotaconventos en el lugar del diablo, ¿no? Y del mal consejero, por supuesto. Cosa que nunca va a servir para convencer a nadie. Decirle a alguien que es el diablo no va a servir para enseñarle nada, solo para hacerlo enojar. Y eso es lo que nos muestra que estamos claramente en un contexto polémico. Sin embargo, hay que decir que Garosa espera una transformación a partir del ejemplo, ¿no? Este, oí la fabla en no quieras mi daño en menoscabo. ¿Sí? Espera que no es solamente un argumento de por qué no le hace caso, sino que además espera hacerla entender que eso que está haciendo es su mal y que desista. ¿no? Y acá me parece que muestra la pervivencia del método didáctico ejemplar, ¿no? La necesidad de que retóricamente, artificialmente, digamos, formalmente, un ejemplo necesita finalmente siempre una enseñanza. ¿no? Bueno, vamos al cuento. Un asunto relevante que yo señalé para Lucanor a propósito, porque quería retomarlo acá, tiene que ver con la representación del contexto social. ¿Se acuerdan que en Lucanor el personaje no era un ladrón, sino que era un personaje que estaba en una situación desesperada, y en esa situación desesperada, en un ámbito de soledad, completa soledad, en un bosque, en un monte, donde nadie lo miraba, hace un pacto con el diablo. Un pacto que consiste en que le abra las puertas, es decir, es un pacto que no impacta sobre el resto de la sociedad, y solo en la última escena se trata de un soborno, ¿no? Es decir, solo en la última escena ese pacto con el diablo ensucia a alguien más que al protagonista, ensucia al entorno social. Esto no es lo que pasa acá. Fíjense que el cuento empieza con esta frase: en tierra sin justicia eran muchos ladrones. Es decir, el panorama de una sociedad plenamente corrompida está planteado desde el principio. Y a diferencia de Lucanor, todas las intervenciones del diablo para ayudar a su protegido consisten en
sobornar autoridades civiles, digamos, consisten en aprovechar y acrecentar un estado de corrupción generalizada, ¿no? En cuanto al contexto individual, digamos, ¿en qué momento aparece? ¿Se acuerdan que nosotros en Lucanor decíamos el diablo aparece en los momentos de debilidad, ¿no? Eh, esa es la puerta de entrada a la acción del diablo es cuando uno se encuentra débil, cuando uno se encuentra caído, ¿no? Sin embargo, el contexto acá del arrepentimiento es, perdón, el contexto acá de la intervención es el arrepentimiento, ¿sí? El ladrón quiere dejar de serlo, no por razones morales, no porque se arrepintió cristianamente, sino porque la ley se está poniendo más densa, entonces tiene miedo, empieza a tener miedo y dice, mejor paremos un poquito, ¿no? Y entonces lo que muestra acá es que la oportunidad no está dada por la debilidad, sino por una intención del diablo de mantener su statu quo, digamos, ¿no? Es decir, lo que se sugiere es, hay una serie de sujetos que son sujetos del diablo, cuando están a punto de redimirse, el diablo se interviene para no salir perdiendo. Esa idea de la reincidencia, el ladrón que decide seguir robando, a pesar de todo, cimenta y que esa intervención sea no sea una ganancia del diablo, sino una recuperación del diablo del alma del ladrón, cimenta cierta idea del ladrón natural, digamos, ¿no? Quien fue ladrón una vez va a ser ladrón siempre, y por lo tanto el diablo recupera lo que naturalmente es suyo. El texto pone en descrédito de esa manera la posibilidad de redención. No cree, pareciera no creer, pareciera ser escéptico en torno a la posibilidad de redención. Fíjense qué diferente esto en relación a lo que aparecía en Lucanor o en general qué diferente es a ciertas pautas generales de los textos cristianos, ¿no? La otra cosa interesante en el facer carta, ¿no? Y en este proceso de intercambio, fíjense que efectivamente lo que ocurre más que una relación de vasallaje que aparecía en Lucanor, lo que aparece es el vender el alma al diablo, aparece un pacto comercial, ¿sí? Es de naturaleza comercial. Y eso también nos corre de un contexto social claramente nobiliario que era el que fundaba el relato en el Conde Lucanor. Bien. ¿Cómo se dan los robos? Hay una serie de diferencias relevantes con el modo en que robaban el Conde Lucanor, ¿sí? Las repaso rápidamente. En Lucanor, el personaje tenía dudas, temores, prevenciones, recelaba, al principio robaba poco, era prudente, había una incomodidad con el pacto y con el robo, que acá no está en absoluto. El ladrón empieza, acepta sin dudas, empieza sin problemas, sin recelos, sin prudencias, a robar todo lo que puede. El pacto, en el libro de Buen Amor, ¿se acuerdan que el pacto del Conde Lucanor era que iba a encontrar las puertas abiertas, ¿no? En cambio, el pacto en el libro de Buen Amor implica lo que es el final para el del Conde Lucanor. Es decir, que en todos los casos, cuando lo agarren, lo va a salvar. Y eso multiplica las escenas en donde es capturado o condenado y el ladrón, el diablo lo salva en el último momento, ¿no? A partir del soborno. Eso significa una mayor exposición de la figura del ladrón, digamos. Lo que nosotros vemos es un ladrón mucho más manoseado, ¿no? Que van, lo apresan, lo encierran, lo sacan, el diablo lo saca y así otra vez, que lo convierte en un personaje mucho menos eh, modélico de lo que era el Lucanor, ¿no? Este, como dije, los robos son grandes desde el principio, no es paulatino, y la representación del diablo es mucho más humana y menos mágica de lo que era en el Conde Lucanor, ¿sí? El diablo se comporta en muy buena medida como un tipo que va y te da una mano en el momento malo, y eso, digamos, mediante un trato y mediante una actividad muchísimo más humanizada, ¿no? Y sin tanta intervención de la magia, ¿no? Eh, Hay un gesto muy humano en todo esto también, que es la forma en que previene al personaje de lo que va a pasar, que es que el diablo se queja de la frecuencia, ¿no? Dice, bueno, mirá, yo también tengo otras cosas que hacer, tengo otras armas que corromper, no me puedo estar ocupando todo el día de vos, y que además justamente esa humanización del diablo lo que ayuda es a representar un consejero humano, ¿sí? Ayudar a ver en el diablo o el mal consejero humano, mientras que la magia de Lucanor estaba justamente destinada a fortalecer la moraleja, que era la moraleja explícita, que tenía que ver con el agüero, la magia negra, todos esos elementos poco aceptables para el cristianismo. Fíjense que acá se repite el juego del soborno y la soga, ¿no? Es decir,
la bolsita que trae el dinero que estaba destinado a salvarlo, finalmente lo que traía en realidad era la soga destinada a ahorcarlo, ¿no? Ese juego irónico que aparecía en Lucanor, que aparece acá también, y se duplica, porque lo mismo ocurre después, ¿sí? Después, cuando lo están ahorcando, viene el diablo a salvarlos, lo sube a Cococho en sus hombros para que no se ahorque y sale corriendo. Y cuando parece estarlo llevando en los hombros y salvando de la situación, en realidad lo que está haciendo es llevarlo al infierno. ¿Sí? Cuando dice, mira, ¿y qué es eso que ves acá? Bueno, estas son todas. Bueno, todo lo que vas a ver en el infierno, ¿no? Esa escena, la escena donde el ladrón está en los hombros del diablo, es una escena profundamente ridícula, donde claramente la dignidad del ladrón aparece fuertemente minada, la del diablo también, donde ese manoseo del que hablaba hace un rato es muchísimo mayor y donde el ladrón pierde toda posibilidad de ser sujeto de identificación, digamos, ¿no? Y solamente está ahí para ser denigrado. Lo que quiero llamar la atención en relación con esto es cuando nosotros comparamos el Lucanor con el libro de Buen Amor, es normal que nos resulte mucho más simpático el libro de Buen Amor, ¿no? Y esa simpatía normalmente se caracteriza porque nos parece, de hecho, un texto más subversivo, ¿sí? Un texto, mientras el Lucanor tiene genera una cierta idea de que es una representación del statu quo y del sostenimiento de los poderes más tradicional, el libro de Buen Amor siempre está minando la autoridad, siempre está provocando los órdenes establecidos y por eso nos resulta más simpático. Creo que debemos cuidarnos de esto. Hay algo de verdad en todo esto que acabo de decir, pero creo que debemos cuidarnos de esto porque recordar que la parodia y el carácter subversivo de la parodia muchas veces es eh, fundante de el statu quo y del poder. Un ejemplo prototípico de esto, no sé cuánto lo han charlado, el trabajo sobre Bakhtin, perdón, el trabajo de Bakhtin sobre Rabelais, digamos, ¿no? En donde plantea esta idea de la subversión de lo carnavalesco, ha tenido una serie de respuestas que tienen que ver con ver en lo carnavalesco una colección de cosas que aun si son una subversión del orden que veía Bakhtin, no eran nada progresistas, ¿eh? En los carnavales no solamente se agarra al loco y se le pone la corona de rey, también se agarra al pobre y se lo caga a palos en el piso entre cinco, ¿no? Y es difícil ver el contenido subversivo en relación con el orden social de eso. Y esto pasa en el libro de Buenamonte, ¿no? Fíjense, nadie va a sostener que don Juan Manuel era un reivindicador de los humildes, pero por sus propias necesidades formales, lo que está haciendo es tratar de lograr una posible identificación del sujeto con un ladrón y con la situación que te lleva a robar. Mientras el libro de Buen Amor lo que hace es agarrar al ladrón, transformarlo en un ladrón por naturaleza, en un marginado condenado a hacerlo y al infierno de nacimiento, que siempre fue propio del diablo, y se dedica a matarse de risa de cómo baila en la horca colgando de la soga, digamos, ¿no? Es decir, ahí ese contenido subversivo y paródico y risible dista de ser efectivamente este, dista de atentar contra el orden social establecido, ¿no? Y me parece que debemos cuidarnos de esto, para no hacer lecturas demasiado lineales, por supuesto. Muy bien, la moraleja. Esto que voy a decir ahora es muy importante porque es una cosa que va a ocurrir en todos los ejemplos que tienen que analizar ustedes, ¿no? Todas las grandes diferencias entre el Lucanor y el libro de Buen Amor tienen que ver con esa intención paródica, ¿sí? Tienen que ver con que los exempla en el libro de Buen Amor siempre son más graciosos. Lo que decía Zaida Espina Núñez de, de esa instancia del goce, de esos lectura ligada al goce, ¿no? Y por eso los personajes son siempre puestos en ridículo. Esto tiene una consecuencia obvia, que es la consecuencia que lo pone en la vereda de enfrente del conde Lucanor, y es un relato que siempre pone a sus personajes en ridículo, fracasa como eh, generador de identificación, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba en Lucanor, que se esforzaba muchísimo por esto, los personajes ejemplares del libro de Buen Amor no producen ninguna identificación. Nadie se identifica con ellos, no están armados para que uno pueda identificarse con ellos, ¿no? ¿Y eso cómo se explica? ¿Por qué se explica? Por una razón muy evidente.
Si no hay identificación con el personaje, la función didáctica ejemplar cae a pedazos. No hay didactismo ejemplar y no hay ejemplo. Es vital la identificación. ¿Por qué Juan Ruiz renuncia a ella tan fácilmente? ¿Por qué renuncia a ella sin ningún problema? Bueno, porque ya no está teniendo intenciones didácticas, está teniendo intenciones polémicas. Entonces, justamente para denunciar al otro, una ridiculización es potente, mucho más potente que una seriedad ligada a la identificación ejemplar, ¿no? La moraleja que extrae Doña Garosa vuelve sobre el tópico principal y efectivamente muestra la cohesión entre la moraleja natural del relato y su marco, ¿no? Que es la de los malos consejeros. Y esos malos consejeros están basados en una serie de oposiciones binarias. Ahí se ¿no? La apariencia de la verdad, digamos, aparentan tal cosas cuando en realidad son tal cosas. Al principio es bueno, pero al final la pasas mal. Parece que buscan tu bienandanza, pero te traen preocupaciones. Parecen amigos, pero resultan enemigos. Parecen dar consejos y en realidad te quieren mal. Toda esa serie de oposiciones, en el fondo se fundan todos en la misma, en la fundan de lo que parece bueno en realidad es malo. Y esto es muy relevante de tener en cuenta, porque ¿qué es lo que parece bueno de Trotaconventos? ¿Cuál es la apariencia engañosa? Está claro para qué está claro quién es Trotaconventos, qué viene a buscar, para qué lo hace, no hay ninguna duda al respecto, no hay una apariencia falsa. No está pretendiendo que le está regalando la salvación eterna cuando en realidad le está pasando este, al un amante por abajo de la puerta. En realidad siempre está medianamente claro lo que Trotaconventos quiere hacer con Doña Garosa. ¿Por qué plantea esta relación de apariencias? Doña Garosa cuando no las hay. Y lo que se va a dar de manera inmediata no se cuenta eso de manera particularmente irónica. ¿Sí? Porque lo que va a terminar diciendo Garosa, a partir de un ejemplo suyo, es, bueno, pero no corresponde que las mujeres seamos las primeras en hablar de amor. Empezame a contar vos cómo es este arcipreste, a ver si está tan bueno como decís. Fíjese que al final, Trotaconventos consigue lo que quería. Consigue lo que quería a partir de la intervención de un ejemplo de Doña Garosa. Uno esperaría que si Trotaconventos la convence de Doña Garosa, el último ejemplo esté en su boca, sea dicho por ella, y que a partir de ahí sea que la convence. Pero ocurre lo contrario. ¿Sí? Doña Garosa enuncia un ejemplo para agredir a Trotaconventos y lo siguiente que hace es ceder ante ella. ¿Por qué se da esto? Porque me parece que lo que quiere mostrar Doña Garosa es precisamente lo contrario, la necesidad de las apariencias. ¿Sí? Para, ¿no? Lo dice, para poder hacer esto que vos querés hacer, tenés que tener más cuidado por las apariencias. ¿No? Es decir, vos me querés dar un mal consejo y yo lo estoy aceptando el mal consejo, pero necesito que me lo hagas aparecer como un buen ejemplo. ¿No? Y esa serie de oposiciones binarias termina diciendo lo contrario de lo que parece decir. ¿Sí? Es decir, no pide la verdad detrás de la apariencia, sino que pide la apariencia delante de la verdad. Eh, bien, esto es básicamente lo que quería señalar sobre estos ejemplos del libro de Buen Amor. Espero que les sea útil. Ya el próximo paso es ver lo que van a trabajar ustedes con, con los dos relatos que le han tocado a los dos grupos. Por supuesto, seguimos hablando. Cualquier consulta me la dirigen por el grupo y espero que sea útil. Hasta luego.